Ustedes saben que cada evangelista toma un evento en la vida de Jesús y cada uno lo presenta desde una perspectiva diferente y con detalles diferentes. Pues Lucas toma este evento que tú y yo tradicionalmente lo hemos llamado la transfiguración de Jesús, y cuando miras el relato atentamente que acaba de proclamar el diácono Eduardo, descubrimos tres cosas. La primera, en ningún momento Lucas usa la palabra transfiguración ni transfigurado. Esa palabra no aparece en la narrativa de hoy. Aparece en los otros evangelistas, pero no en Lucas. La segunda es que Lucas coloca este evento en la vida de Jesús en un momento en que Jesús está en profunda oración. Tampoco lo mencionan los otros evangelistas. Y por último, el texto de Lucas dice que los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estaban profundamente dormidos mientras Jesús oraba, lo cual tampoco lo mencionan los otros evangelistas. Lucas lo que sí menciona que el rostro de Jesús cambió en apariencia y dice que sus vestiduras se convirtieron en vestiduras radiantemente blancas. Lucas en ningún momento nos está diciendo cómo se sintió Jesús o qué estaba experimentando Jesús, simplemente nos comunica dos cosas acerca de Jesús: su rostro cambiado en apariencia y una luz brillante, muy brillante, que se desprendía de su persona. Uno no tiene que tener la información de que esto ocurrió, segundo punto de Lucas, mientras Jesús estaba orando. Uno, si toma un paso atrás, escucha estas palabras de lo que le está ocurriendo a Jesús, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que este es un momento de profundísima oración para Jesús. Y yo pensaba esta semana de que esta es realmente el fruto ideal para el discípulo y discípula también de Jesús, para ti, para mí, de que nuestra vida de oración, no de rezos, de oración profunda, nos llegue a cambiar también y nos llene de luz, cambie la dirección de nuestras vidas, cambie incluso personalidades y caracteres, por lo menos que las mejore. Ese es el fruto de la oración. Eso lo llamamos en Cuaresma conversión. Que haya un cambio profundo de criterios, de pensamientos, de sentimientos, y que es el fruto de la acción del Espíritu en ti y en mí a través de la vida de oración. Cuando uno dice que el rostro de alguien como el de Jesús cambió en apariencia y que estaba sumergido en la luz divina al punto de que la luz no es de afuera hacia adentro, sino que emana del interior de Jesús hacia afuera, pues uno también llega a la conclusión de que este momento de oración no es cualquier momento de oración, que el momento en que Jesús ora es una oración profundísimamente contemplativa. Lucas es el único evangelista que nos informa con muchísima frecuencia que Jesús tenía la costumbre de irse solo y a lugares solitarios en la madrugada o en la noche a pasar tiempo en oración profunda. Ese también es algo muy propio del Evangelio de Lucas. Yo me hice una pregunta, y me la he hecho muchas veces en mi vida: ¿cómo oraba Jesús de Nazaret? ¿Qué era el contenido de la oración de Jesús de Nazaret? Pues volvemos a la frase de Lucas: su rostro cambió en apariencia. Y es muy fácil imaginarse cómo sería la mirada de Jesús en los momentos de oración profunda en Jesús. Ustedes saben perfectamente que cuando tenemos a alguien delante, una de las cosas que buscamos en el rostro de esa persona es la mirada. La mirada, los ojos,
comunican más que la boca. No hay que hablar para comunicar amor, y lo hacemos a través de la mirada. Cuando alguien tiene un bebito recién nacido en las manos, simplemente es miradas. En la mirada podemos transmitir miedo, en la mirada podemos transmitir afirmación, presencia. Y yo me imagino que Jesús de Nazaret, en sus momentos de oración profundísima, usaba muy pocas palabras. Y estoy seguro que si iba a utilizar las palabras era el Shema, la llamada a todo hombre judío de recitar esta oración. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el único Dios, y lo amarás con todo el corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y después de eso yo me imagino a Jesús en un profundísimo silencio y moviendo toda su mirada interior a contemplar la presencia del Padre en él. Y en esa contemplación mutua de Jesús contemplando al Padre en su interior y el Padre contemplando al Hijo amado, cuya voz escuchamos también en esta historia, pues el Padre escuchaba al Hijo y el Padre se acercaba al Hijo y lo abrazaba en su silencio, y el Padre susurraba a los oídos de Jesús palabras de fuerza y lo guiaba y lo acompañaba y ante todo lo confortaba. Y todo eso sin palabras, eso simplemente era la mirada interior de Jesús hacia el Padre. Y es fácilmente imaginarse que una vez que esa experiencia, por así decirlo, iba terminando, porque realmente nunca termina, la mirada de Jesús entonces volvía a la realidad que tenía delante. Hay un texto bellísimo del Evangelio que decía que Jesús miraba a la multitud con compasión. Y la describe el Evangelio a esa multitud de enfermos y pobres como ovejas que andaban sin pastor. Jesús las miraba, dice el texto, y las miraba y sentía compasión. Es la mirada profunda de Jesús hacia su interior, donde se encuentra con el Padre, y después su mirada hacia las multitudes que se acercaban a Él, buscando un poco de consuelo y de luz y de fuerza. Aparece en el texto Pedro, Santiago y Juan. Son los invitados privilegiados, por así decirlo, a que contemplen también lo que está ocurriendo y vean el diálogo interior profundo y contemplativo de Jesús con el Padre y del Padre con Jesús. Y al ver esto, dice el texto, que se sintieron tan sobrecogidos que ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, porque fue una experiencia muy, muy fuerte. Dice el texto que despertaron finalmente, despertaron de un profundo sueño en que estaban, y los ojos vieron la gloria de Dios manifestada en el Maestro que lo llenaba de luz, y fueron testigos privilegiados de los frutos de la oración de Jesús, su oración contemplativa, y fueron capaces de ver brevemente, por segundos, la plenitud del Maestro, y lo descubrieron como aquel en el que se cumplía plenamente las promesas de salvación de Dios. Y por eso aparece la figura de Moisés, el dador de la ley, y aparece la figura de Elías, que representa la tradición profética de Israel. Y en el medio Jesús brillando: este es mi Hijo. Vieron eso por segundos. Sabemos perfectamente que después que la experiencia terminó y volvieron a bajar de la montaña, se les olvidó muy pronto. Pero por segundos tuvieron el regalo de ver a Jesús en su plenitud. ¿Qué significa esto para nosotros, gente? Pues miren, no solo tengo que decir que estamos viviendo aún momentos muy difíciles, muy dolorosos y de mucha frustración. Nosotros pensábamos que después que la pandemia empezara a aflojar íbamos a tener un break de los miedos y de las ansiedades. De break nada, ¿verdad? Al contrario, se han disparado. El otro día hablaba con el padre Jorge, amigo de nosotros en Cuba, me decía: yo no sé qué es peor, el miedo en estos momentos por la guerra o por la pandemia.
no hemos tenido un break. El otro día vi una noticia que fue impresionante y era una noticia que decía que la única guerra que está ocurriendo en el mundo no es la de Rusia y Ucrania, es simplemente la que ha tomado el escenario principal, por así decirlo. Entonces pusieron un mapa del mundo y señalaron con una llama los lugares donde habían conflictos de guerras. Y es sobrecogedor. Que el mundo, no solamente Ucrania, está experimentando horrores de guerras. En muchos lugares hay conflictos de guerra. Y de break nada entonces. Entramos en otro momento histórico y no tenemos idea de cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Y cuando uno se zambulla en esta cuestión de noticias y añádale encima de eso los asuntos personales que cada uno está sufriendo de todo tipo en nuestras vidas y en nuestras familias y en los amigos, pues uno se siente tan vulnerable y uno se siente tan confundido y por supuesto surge el miedo. Y esto nos va anestesiando. Nos vamos convirtiendo sin darnos cuenta en zombies. Vivimos la vida en neutral. Hacemos cosas, no nos damos cuenta que la estamos haciendo, estamos viviendo y no nos damos cuenta que estamos viviendo porque la realidad nos ha anestesiado por dentro. Yo a veces me acuesto y digo, bueno, mañana cuando me despierte esto es una pesadilla y llegó la varita mágica, ¡pum! Y ya. Uno se despierta, no hay varita mágica y sigue las realidades que nos rodean. Y surgió una segunda pregunta en mí. Si seguimos viviendo como zombies, anestesiados por la angustia existencial del mundo y las personales, ¿qué nos va a pasar? Y escribí lo siguiente, bueno, si yo no me despierto, Pedro, si dejo que la vida me siga anestesiando y viviendo como un zombie, hay algo que me voy a perder y quiero citar la primera lectura del Génesis que escuchamos hoy. Abraham ya está viejito, ha salido con su esposa Sara y con todo el familión y los esclavos y los parientes de la tierra de Ur, siguiendo una voz que le dijo, lánzate al desierto, no hay ruta, no hay un fin, no hay mucha información. Y el hombre está cansado y tiene miedo y le dice a Dios, oye, ¿qué pasa? Y Dios en la noche lo saca de su tienda y le dice, mira al cielo, mira los millones de luces que hay brillando en el cielo. Y son signos de mi fidelidad. La creación te habla de mi promesa y la creación me habla de la belleza de Dios. Creo que ni siquiera ya en estos momentos sabemos cómo parar a contemplar el cielo y la creación. Ahora que mañana empieza a amanecer aún más temprano, tomemos un momento y mirar la creación, mirar el amanecer, mirar y recordarnos que todavía hay estrellas en el cielo. Y eso es lo que hace Dios con Abraham en la primera lectura. Y esa contemplación de la creación le habla a Abraham de que Dios está presente. Si seguimos dormidos como zombies, no vamos a ver a Jesús orando y aprendiendo de este maestro maravilloso de la oración que se deja transformar en luz, porque dialoga interiormente con la presencia de su Padre Dios, de su Abba. Si no despertamos, no vamos a ver la mirada de Jesús descansando sobre ti y sobre mí, amándonos con su mirada. Y es una mirada de compasión, es una mirada de ternura, no es una mirada de fuego y castigo, es una mirada de profundísima misericordia. Si no vamos a despertar, no nos vamos a ver las caras tampoco a nosotros. Y vamos a seguir caminando el uno al lado del otro como si fuésemos zombies. Y no vamos a ver la belleza en cada ser humano que pasa con que camina con nosotros. Yo cuando voy a ver a mis dos sobrinos nietos, a Lucas y a Mimi,
Yo le llamo mis terapistas, porque simplemente el estar con ellos 1 o 2 horas me recuerda que Dios está entre nosotros. La pureza, la libertad, la alegría, la espontaneidad de estas 2 criaturas limpia el corazón de uno. Y tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar el tiempo para mirarnos a la cara y mirarnos a los ojos. Y si no despertamos, gente, si seguimos anestesiados, no vamos a ver a Dios pasando por nuestras vidas. No vamos a ver las huellas del Dios bueno y pastor, que aunque caminemos por caminos oscuros, nos ayuda a que el miedo no nos venza. La tercera pregunta que surgió fue, entonces, ¿qué me tiene que despertar? ¿Y qué te tiene que despertar a ti? ¿Qué te tiene que sacudir de forma que, como los 3 discípulos, podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús? Le pedimos al Señor en esta segunda semana de Cuaresma que nos ayude, como Abraham, salir y mirar al cielo y ver las estrellas. Es la única forma en que vamos a poder pasar momentos tan difíciles. Termino con esto. Dios a veces nos hace unos regalitos que tú dices, wow. Yo esta misma reflexión la di a las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana, Mario y yo fuimos para la cocina, a la oficina, hicimos café, nos trajeron un turroncito peruano que no tiene que ver nada con el español, pero buenísimo también. Y antes de la misa de 10, dije, déjame pasar por el buzón de la oficina y revisar lo que me hayan dejado. Me encontré una tarjeta de una familia venezolana que yo enterré, el papá y esposo, un hombre joven, un médico optometrista, el doctor Carlos Alberto Mauri, hace febrero 4, un poquito después de febrero 4. Yo no lo conocía ni a la familia, fue un servicio que me llamó el cementerio católico para ver si yo podía hacer el entierro. Me dijeron una cosa que ya es curiosa, me dijeron, la familia quiere hablar contigo ante una hija. Digo, buena señal. Y conversamos por teléfono, me contó muchas cosas hermosas de su papá. Me ayudó a mí poder hacer el entierro de una forma un poquito más personal y menos de tiqui. Yo recibí una tarjeta de ellas, dando las gracias, con una cita de este señor optometrista. Acuérdense que es optometrista, ese detalle es muy importante, porque su profesión es ayudarte a ti y a mí, ¿qué? Ver mejor. Y la cita que ellas escogieron para su tarjeta que me enviaron, dice, una cita de él, les exijo, ya con eso empezamos bien, ¿verdad? Les exijo hoy, al despertar, si ven el cielo, verlo más azul. Dígame si Dios no tiene un sentido del humor. Esto fue después de la misa de 8, donde yo dije lo mismo que yo les digo a ustedes. Les exijo hoy al despertar, si ven el cielo, verlo más azul. El cielo se ve más azul si lo vemos por dentro, más azul. Si no lo vemos por dentro más azul, puede estar brillante y no será azul para nosotros. Al despertar, si ves el cielo, verlo más azul. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Así le pedimos eso hoy, esa gracia al Señor. Les exijo que al despertar hoy, si ven el cielo, verlo más azul.